Hola, buenas tardes para todos. Vamos a compartir otro tema más en este martes y terminamos de hablar el martes pasado sobre el reino de Dios. En ese reino de Dios, donde Jesús vino a instaurar el reino de su Padre Celestial. Y ahí pudimos ver, y si leemos en la palabra, que Jesús hizo milagros que fueron realmente sorprendentes para toda la gente. Y yo me pregunto, y quiero que nos preguntemos en esta tarde, hoy en día, ¿Dios se sigue manifestando con ese poder? Y por otro lado, ¿qué podemos aprender del relato, por ejemplo, de los evangelios? Veíamos que Jesús nació en un establo muy pobre, pero también, si leemos en la palabra, vemos que ya a los 12 años Jesús no era como todos los chicos. Los doctores de la ley, dice la palabra de Dios, que se sorprendían de poder hablar con él y ver con qué facilidad Jesús se hacía ver a las demás personas, explicar para que todos pudieran ver cómo él podía expresarse. Dice la palabra que después de celebrada la Pascua, sus padres lo encontraron a Jesús hablando, dice, con los más eruditos de Israel. Y dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 47, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todos los que podían escucharlo se sorprendían, dice que se maravillaban, no solamente de las respuestas, sino de lo inteligente que era Jesús para explicar y para responder. En este tiempo, quizás algunos de nosotros nos hemos cruzado en algún lugar con algún chico, sobre todo quizás los maestros en las escuelas, con algún chico que vemos que su capacidad de inteligencia no encaja dentro de los parámetros que son los normales para nuestro tiempo, para lo que normalmente son los chicos. Y vemos que esos chicos a veces no encajan dentro de lo que nosotros pensábamos ver y nos sorprenden que a determinada edad puedan tener tantas habilidades para determinadas cosas. Juan, el Evangelio de Juan, también nos habla de cómo él se sorprende de tantos milagros que Jesús pudo hacer. Y dice, en el capítulo 21, en el versículo 25, dice, si se escribieran uno por uno, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Qué bárbaro, ¿no? Nosotros vemos en la palabra, si podemos leer, una cantidad de milagros que Jesús hizo. Pero también sabemos que hizo muchos más que no están en los relatos, pero que sin embargo Jesús, por medio del Espíritu de Dios, intervino en distintas personas, circunstancias, para obrar en cada uno de ellos. Pero Jesús tuvo algo que fue fundamental. Él dijo que él no hacía los milagros, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras que ustedes ven. Eso lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 10. Sino el Padre que mora en mí, él hace las obras. Claramente Dios, por medio de su Espíritu, nos muestra la palabra que actuó en Jesús, que obró en medio del pueblo. Y eso se notó en todos los momentos en que podemos ver en los relatos a Jesús caminando, estando en medio del pueblo y cómo Dios obraba por medio de su vida en la gente. Ahora, Dios no solamente obró milagros por medio de Jesús. Ya vimos la semana pasada también que cuando Jesús envía a sus discípulos, no solamente les
los envía a predicar la llegada del reino de Dios, que el reino de Dios se había establecido y que el Mesías estaba en medio de ellos, sino también que los envía a los discípulos ¿con qué? Con el mismo poder, con la misma autoridad que él había recibido de su Padre Celestial. Y pudimos ver también cómo los discípulos pudieron hacer milagros por medio de la dirección de Dios a través de cada una de sus vidas. También podemos recordar cómo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 15, nos habla de que estaban los discípulos y dice que la gente se sanaba porque pasaba Pedro con su sombra, tocaba el cuerpo de alguno de ellos con la sombra y dice la palabra que quedaban sanados, solo porque la sombra de Pedro cayó sobre ellos. Jesús declaró que si tuviésemos, dice, un poco de fe, seríamos capaces de mover las montañas. Pero a ver, tener fe es posible cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. En el libro de Gálatas habla claramente de que tener fe es posible para cada una de nuestras vidas cuando el Espíritu de Dios lo dejamos obrar en y a través de nuestras vidas. Pero hay algo que nos pasa a nosotros y que le pasa a todo ser humano, como le pasó en el tiempo en que Jesús estaba en medio del pueblo. El ser humano necesita ver para creer. Por eso quizás lo más relevante fue cuando Jesús le devolvió la vida a Lázaro, a su amigo, que estaba muerto, que lo fueron a buscar. Y Jesús lo devuelve a la vida. Y eso debe haber sido muy impactante para la gente. También lo fue, indudablemente, cuando Jesús también resucita a la hija del principal de la sinagoga, a Jairo, a la hija de Jairo. También fue impactante. Recordemos que Jesús saca a todos los que estaban ahí y lo deja a los padres y a algunas de las personas nada más que estaban, y él le dice a la hija de Jairo que se levante. Pero no debemos pasar por alto que no solamente Jesús resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, sino que también Jesús mismo, aquel que vino a instaurar el reino de Dios, pasó por la muerte y la resurrección. El poder del Espíritu Santo obró también el poder de Dios para el que el Mesías pudiera ser resucitado y pudiera sobrellevar la muerte y pudiéramos nosotros decir hoy que tenemos entrada delante de la presencia de Dios porque Jesús no quedó en una tumba, sino que la tumba quedó vacía porque Dios le levantó de los muertos. Pero también en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, del 36 al 41, vemos cómo por el poder del Espíritu de Dios, Pablo resucitó a Dorcas. O sea, que el poder de Dios se manifestó tanto en Jesús como en los discípulos. Y pensemos entonces nosotros hoy. El ser humano quiere tener poder, quiere sobresalir, quiere destacarse. Pero ¿para qué? ¿Solo para su reconocimiento? ¿Para qué quiere destacarse el ser humano? ¿Solo para su reconocimiento? Y para nosotros, ¿es importante tener el poder de Dios que obró en Jesús? El poder de Dios que obró en los discípulos. Y si deseamos ese poder que obró, el poder de Dios que obró en ellos, ¿para qué lo deseamos? ¿Dónde radica lo esencial de lo que pudimos leer en la palabra de Dios y lo que nos insta la palabra de Dios sobre el tema del poder de Dios? Lo esencial
radica en lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, cuando nos dicen: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así como los discípulos, nosotros también debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo, que nos servirá ¿para qué? Para fortalecer nuestras vidas, nos servirá para ser aquel que nos consuela en los momentos de tristeza, nos servirá también para ayudarnos en toda situación, nos servirá también la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones en todos los momentos en los cuales tenemos que afrontar alguna decisión en especial, pero también el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos servirá para ser nuestro guía espiritual. Por eso es fundamental que nosotros podamos ver, como veíamos antes cuando Jesús viene a instaurar el reino de Dios, es que Jesús quiere cambiar en tu vida y en la mía al ser humano desde lo integral de lo que somos, como explicábamos el otro día. No basta con que cambiemos simplemente en nuestra vida físicamente. No basta simplemente con que cambiemos nuestra mente. Dios quiere cambiar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, lo integral de lo que somos cuando fuimos creados por ese Dios amoroso. Sin el Espíritu Santo que obró en Jesús, ninguno de nosotros podremos llegar a comprender cuál es el plan que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si nosotros no recibimos el Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas, no vamos a poder sobrellevar lo que Dios tiene preparado para tu vida y para mí. Por eso es importante que podamos nosotros asirnos de la palabra, buscar en la palabra y reconocer que sin Dios en nuestra vida, sin arrepentirnos de aquellas cosas que sabemos que nos alejan de Dios y buscar que el Espíritu de Dios more en nosotros y nos guíe a toda verdad, indudablemente que nosotros no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque lo dijimos también la otra vez. La vida eterna empieza acá, porque Dios espera de cada uno de nosotros que nosotros podamos manifestar sus dones a través de cada una de nuestras vidas. ¿Y sus dones cuáles son? Dones, por ejemplo, de dominio propio, que a veces tanto nos cuesta en el diario vivir, cuando nos enojamos, cuando nos arrebatamos por las cosas que nos suceden. Que podamos desarrollar el don de la esperanza en medio de un pueblo, en medio de una ciudad, en medio de un barrio, en medio de a veces de una iglesia que está desesperanzada por las cosas que le pasan, como en este tiempo nos están sucediendo. El don de tener valor para enfrentar las cosas, como lo pudo hacer Jesús y como lo pudieron hacer los discípulos. Recuerdo cuando los discípulos quisieron sanar a algunos de los endemoniados y no pudieron, y Jesús les dice: ¿hasta cuándo voy a tener que enseñarles? ¿Hasta cuándo voy a tener que mostrarles cómo deben actuar? ¿Hasta cuándo voy a tener que ser como el papá de ellos para enseñarles a caminar? Dios, cuando obra por medio de sus dones, nos da valor para enfrentar toda situación. Y también, como leímos antes, nos da la fe, esa fe que prometió para que ante cualquier circunstancia nosotros podamos saber que en Él somos más que vencedores. Como dije antes, la vida eterna la empezamos a vivir acá, pero para eso se debe manifestar el cambio que Dios espera obrar en cada uno de nosotros, en vos y en mí. Sus milagros fueron impactantes, como lo dijimos antes. Sí, y lo vemos claramente. Dice en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en los versículos 11 y 12,
a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Pero Cristo mismo dijo antes, se lo dijo a sus discípulos, que se maravillaban de ver cómo Él podía liberar a personas de los endemoniados. Y nos sigue diciendo hoy, a vos y a mí en este tiempo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino dice, regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Lucas 10:20. No se regocijen, dice, con su mirada por ver los milagros que ustedes pueden estar viendo en ese momento, sino que regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de los cielos y en el reino de los cielos. Qué importante, muchas veces nosotros esperamos lo espectacular, aquello que nos sorprenda, pero pasamos por alto las cosas sencillas, las cosas que tenemos que aprender a desmenuzar en el día a día, donde Dios se manifiesta para que nosotros podamos ver que Él está al lado de nuestras vidas. Lo fundamental, como dije antes, no son los milagros asombrosos que podemos hacer, sino que nuestras vidas vivan una verdadera transformación de Dios en cada uno de nosotros. Dice la palabra, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es fundamental que nosotros podamos presentarnos primero delante de la presencia de Dios, que ofrezcamos nuestra vida para que Él la tome, dice la palabra, como un sacrificio vivo, que no podemos hacer mayor sacrificio que el que ya hizo Jesús, dio todo por vos y por mí. Solamente presentarnos delante de Él con corazones agradecidos, dice, siendo apartados para Dios, buscando ser apartados para Dios, ser agradables delante de la presencia de Dios. Y que no nos conformemos a todo lo que vemos, a todo lo que tenemos alrededor. Al contrario, que nuestra mente se transforme de aquellas cosas que nos pueden separar o alejar de la presencia de Dios. Que renovemos nuestro entendimiento para que, como le decía Jesús a sus discípulos y a la gente que estaba alrededor de ellos, ¿por qué me siguen? ¿Para qué me siguen? Que lo aprendamos a seguir a Jesús y a caminar con Él, porque Él quiere transformar tu vida y transformar la mía. Qué importante lo que terminamos de leer recién en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Dios quiere transformar totalmente, íntegramente nuestra vida y así el poder desplegar el poder de Dios en cada uno de nosotros. El milagro que Dios quiere obrar en nosotros es que dejemos de basar nuestra vida en todo aquello que es material. Porque lo material se corrompe, porque lo material pasa. Pero nuestra vida tiene que estar aferrada a Él para que nosotros, como dijimos antes, podamos empezar a vivir el reino de Dios aquí, en este tiempo, y poder recibir que la promesa de la salvación ya es nuestra hoy, porque Él la hizo posible. ¿Y por qué debemos despojarnos de todo lo material? Porque dice la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En este tiempo, donde tanta gente pierde la vida infructuosamente,
porque se dedican a aquellas cosas que dañan su vida. Fíjense que dice la palabra que no debemos ocuparnos de aquellas cosas que nos van a separar de la presencia de Dios, que nos ocupemos no de la muerte, de la carne que nos lleva a la muerte, sino que nos ocupemos de el Espíritu de Dios que nos guíe, porque dice que nos va a llevar a vivir verdaderas vidas y vidas en paz cuando estamos aferrados a Él. Quiero terminar en esta tarde haciéndonos una pregunta. Para nosotros hoy, para vos y para mí, los milagros de Jesús son solo un tema de lectura que podemos leer en la palabra de Dios, que podemos empezar a releerlos, a estudiarlos, a ver qué hizo Jesús cuando estaba en medio del pueblo. Son solo un tema de una lectura rápida o de una lectura en la cual nos ponemos a estudiar. O el motivo que debe ser interesante para cada una de nuestras vidas es por qué Él pudo realizar los milagros. Yo creo que lo esencial está ahí. No solamente que podamos leer la palabra, sino que podamos valorar que Él pudo hacerlo, porque Él tenía el Espíritu de su Padre Celestial, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que desde el comienzo de la creación estuvo en las tres personas en Dios. Es el mismo Espíritu que obró en Jesús, es el mismo Espíritu que obró en los discípulos, es el mismo Espíritu que quiere obrar en tu vida y que quiere obrar en mi vida en este tiempo. Pero no para que nuestra vida sea la que resalte, sino para que podamos tener una vida de testimonio, de compromiso con el Señor, donde los dones sean los que resalten en nuestras vidas, pero no para orgullo propio, sino para gloria de Dios, y que podamos recibir entonces una vida en paz. Que Dios nos bendiga en esta tarde y que podamos entender que su palabra es actual y su poder está intacto y que solamente depende de nosotros de asirnos de Él y de hacer que Dios obre en tu vida y en la mía, guiados por su Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te alabamos, te damos gracias, Dios y Padre, porque así como tú obraste en tu Hijo, en los discípulos, tú te sigues manifestando en este tiempo también en medio de tu pueblo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a buscarte. Y que no solamente nos ayudes a buscarte, sino que nos ayudes a encontrarte realmente para que nuestras vidas puedan cambiar íntegramente. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea aquel que nos guíe también en este tiempo, para que realmente el cambio sea total, integral en cada uno de nosotros. Señor, gracias por seguir estando en medio de nosotros, por seguir manifestándote, por seguir obrando, aún, Señor, a veces teniendo falta de fe. A veces, Señor, renegando de las cosas que nos suceden. Sin embargo, tú sigues extendiendo tu mano amorosa, tu abrazo que nos cobija y tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por lo que hizo Jesús por nosotros y te damos gracias porque tu Espíritu sigue presente en este tiempo también. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos en esta tarde. Amén.